Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora que usted nos sintoniza a través de estos medios de comunicación. Yo soy Carmelo Mateo y en esta ocasión vamos a estar reflexionando sobre la transformación desde el interior. Hoy vamos a conversar sobre esa transformación que viene desde adentro. Es importante que todos los cambios que llegan a nuestras vidas sean desde el interior. Vemos que personas de repente están conversando y hablan sobre un tema específico, pero usted se da la oportunidad de visualizar, ver desde su primera mirada, ¿verdad? Que no existe esa transformación real. O sea que la persona habla, pero usted siente un vacío que no están hablando desde adentro. Entonces es importante conversar sobre esa transformación que viene desde adentro, esa transformación que nos inspira a seguir, esa transformación que nos hace ser lo que somos, esa transformación que nos hace actuar y reflexionar conforme a ese cambio que ya generalmente ha venido desde adentro. Entonces quisiera preguntar, en ese tipo de transformación interior, es importante entonces conocer, vamos a ver desde el punto de vista del autoanclaje. Pero ¿qué es el autoanclaje? Usted puede darse la oportunidad de tomar anotaciones y también poder socializar y escribir en los comentarios desde su punto de vista qué entiende por el autoanclaje. Sin embargo, el autoanclaje es una técnica que nos permite asociar una emoción, una posición, eh, como seguridad, como la calma, como las emociones, como un gesto o con palabra o con imagen. Entonces cuando hablamos de autoanclaje, nos estamos refiriendo a esa emoción que se transforma y que se puede ver a través de las emociones, a través de los gestos, a través de la publicación de una imagen o alguna acción específica. Entonces ahí podemos dar como ejemplo que hay personas que cuando están pasando por una situación, pues usted sin preguntarle ya se da cuenta porque emocionalmente experimentan cambios a través de las comunicaciones que emiten. Asimismo, también lo hacen a través de la publicación de un estado a través de sus redes sociales, específicamente en WhatsApp. Entonces, cuando usted ve una publicación de esa naturaleza, ya usted automáticamente sabe que esa persona está pasando por un proceso difícil, eh, emocionalmente en su vida, o no necesariamente difícil, también hay cosas positivas que ocurren que se pueden ver a través de esa manifestación, esa publicación. Entonces, podría preguntar, ¿para qué sirve entonces el autoanclaje? El autoanclaje sirve para activar ese estado emocional cuando estamos experimentando ese proceso. Entonces sirve esto para poder identificar. Un ejemplo podría ser si una persona remite una información importante, nociva, o se visibiliza que está nervioso, nerviosa, una persona que hoy te saluda de una manera, mañana está saludando de otra. Todo eso nos permite ver cómo se están experimentando esos cambios, cómo se está viendo ese autoanclaje y cómo desde el interior están brotando señales e informaciones que nos permite ver cómo está la persona en ese momento. Entonces es importante conocer esas emociones para que la transformación desde el interior se pueda dar de una manera más efectiva, de una manera más consciente sobre todo. Creo que concienciar a la población en estos últimos tiempos es importante y esa transformación desde el interior no siempre se da, porque cuando no tenemos la oportunidad de poder identificar cuáles son esas señales, cuáles son esas acciones, cuáles son esas imágenes, cómo nos estamos comportando en ese momento, pues no se da esa transformación porque no estamos actuando de manera consciente. Entonces, hay algunos puntos y algunas claves que es importante tomar en cuenta para que esa transformación sea efectiva y sobre todo utilizando el autoanclaje. Para eso es importante identificar la creencia. Eh,
o la acción específica que queremos transformar, identificar esa parte específica en nuestra vida, en nuestro ser, que queremos hacer ese cambio. Entonces encontramos personas que en ocasiones, cuando esa transformación no se da y se dan esos cambios emocionales que en ocasiones hasta ofenden a su ser querido, a personas allegadas, amigos, familiares y vecinos. Entonces, cuando no se identifica esa zona de mejora, que necesita una mejora, ¿verdad? La persona entonces tienden a hacerse la víctima y conocemos personas así. Entonces, cuando se dan, es cuando se dé esa fase, cuando se experimenta ese no reconocimiento a esa zona que merece o necesita ser reforzada de manera positiva, no se visibiliza el cambio de esa transformación desde dentro. Entonces la persona a veces juran que van a cambiar, prometen cambio y en el fondo no cambian porque no se han dado la oportunidad en sí de identificar esa zona de debilidad y cómo trabajarla. También es importante recordar una experiencia poderosa que, que contradiga ante una situación. Una experiencia poderosa, así que te permita tú verte en tu espejo de tu realidad, de verte a sí mismo. Es como que este ejercicio nos invita a vernos desde el interior, a mirarnos desde adentro. Cuando nos damos esa oportunidad de vernos desde adentro, pues cambiamos. Y cuando nosotros cambiamos, nos damos la oportunidad de cambiar a nuestro alrededor. Si cambia uno, cambia dos. Y si cambia dos, cambian todo. Entonces hay que cambiar a sí mismo primero con una transformación genuina, con una transformación espiritual, una transformación del alma. Dejar que ese ser en quien tú has creído entre a ti y te transforma, te permita vivir y te permita ser quien realmente tú eres, haciendo ese cambio y transformándote desde adentro. También es importante intensificar alguna emoción positiva. O sea, lo que tú tienes que es bueno, vamos a cultivarlo. Vamos a invertir en esas acciones que yo tengo que son buenas, que se me dan bien, que puedo fluir, que puedo actuar sin tener que llegar a acciones desfavorables. Entonces es importante generar esos cambios. Entonces es importante asociar eso o asociar eso a un gesto o a una palabra, llevar un control. A veces estamos hablando, ¿verdad? De algo positivo, pero estamos haciendo movimientos, ademanes con las manos, movimientos que los expertos en la oratoria pueden darse cuenta que estamos hablando, pero diciéndolo desde la boca hacia afuera, como se dice en el argot popular. Entonces debemos ir asociando esos cambios, esos gestos con palabras, con acciones, con movimientos, para que el cambio efectivamente pueda darse de manera positiva. Entonces es importante repetir esas cosas que hacemos que son buenas y eso nos va a permitir poder actuar de manera más consciente, de manera más precisa y con ese sentimiento de positividad y el anhelo y el deseo de transformar y generar ese cambio, pero un cambio que viene desde adentro. Entonces cuando la coherencia, cuando esa reacción aparezca de manera positiva, vamos a reforzar eso positivo. Es importante, esas acciones activan el autoanclaje y cambian la manera de dar respuesta y se ve un cambio de forma, de temperamento, de actuación cuando hacemos ese reconocimiento. Entonces vemos la inteligencia emocional en el coach. Entonces la inteligencia emocional nos permite mantener ese nivel en todo tiempo, en todo escenario, en todo momento. Entonces la inteligencia emocional es el corazón del coach. El coach es la persona que tiene la capacidad de escucha, pero el coach se debe reinventar a sí mismo, debe autoanalizarse, debe actuar desde adentro, hacer una sanación interior, para luego estar preparado o preparada para llegar al público que tiene esa necesidad de escucha, que tiene esa necesidad de ser transformado,
que tiene la necesidad de reivindicarse, que tiene la necesidad de hacer cosas nuevas en su vida, porque está pasando por un momento a nivel personal, profesional, institucional, empresarial, que necesita generar ese cambio. Entonces, el coach que ya pasó por ese proceso de sanación está preparado para escucharte, está preparado para darte técnicas y herramientas de cómo poder manejarte ante situaciones adversas que pasan en la vida día a día. Entonces hay algunos componentes que son clave, como a anunciar, como conocer, saber eh, ese sentimiento y por qué se da el sentimiento. Cada cosa que pasa en nuestra vida tiene un porqué. Cuando los hijos pasan de la niñez a la adolescencia, hay unos cambios que no necesariamente son positivos, pero es que están pasando en un proceso que deben cumplir en la etapa de su vida para poder llegar a la adultez. Entonces usted que es adulto y ya pasó por esa situación, tendrá entonces la capacidad de poder entender a ese hijo adolescente que está en esa crisis por una etapa en su vida, y usted puede entonces sanar, usted puede conversar, usted puede escucharle y darle ejemplo de cómo fue sus procesos, entendiendo que ninguno de los procesos son iguales porque ninguna persona es igual a otra, pero entonces desde su experiencia usted puede aconsejar para que se pueda dar ese cambio. Entonces es importante la autorregulación. Usted debe autorregularse, manejarse todo tiempo y en todo escenario. Cuando usted entiende que hay una situación que lo va a sacar de control, usted tiene que manejarse. Pero también usted tiene que ser una persona empática, cercana a la gente, capacidad de escucha, que se da la oportunidad de escuchar con el corazón, escuchar sin juzgar, escuchar sin cuestionar. Solo conviértete en un recipiente de escucha para darle la oportunidad a esa persona que tiene esa necesidad de usted escucharle. Y una vez usted le escucha, si tiene respuesta y entiende que está el escenario y la oportunidad de poder enmendar y socializar, usted lo hace. Si no la tiene, pues entonces usted simplemente escucha. Es importante también ser asertivo, tener la comunicación asertiva, expresar con claridad y sobre todo con respeto. No estamos llamados a cuestionar, no estamos llamados a señalar, simplemente ser asertivo. Escucha desde el corazón sin cuestionamiento, a que las cosas fluyan. Transfórmate desde adentro y la cosa en tu vida será más positiva. Entonces el coach utiliza la inteligencia, utiliza la economía, permite que el proceso sea auténtico, profundo, transformador. Y sin esa transformación y sin esa autenticidad, pues simplemente usted estaría haciendo ruido. No es original. No es una persona que se renueva. No es una persona que tiene ese autoconocimiento. Entonces, hoy yo te invito a crear tu propio anclaje. Oye, te invito en este momento a crear tu propio anclaje. Te invito a que elija tu emoción, tu figura, que cultive esas cosas que te hacen único, única. Recuerda que no hay nadie igual a otro, pero tú tienes un sello, tú tienes una marca, tú tienes una identidad. Ya tú fuiste diseñado con un patrón determinado, pero cuando entre la transformación desde adentro, se dará. Recuerda, recuerda un momento que viviste siempre, un momento que transformaste, ese tiempo, ese momento que te sentiste ser tú, ese momento que sentiste que fluiste, ese momento que te sentiste escuchado o escuchada, ese tiempo que pasó en tu vida que fue cumbre, que fue positivo, que lo recuerda de manera positiva, aún en los momentos más difíciles. Es importante siempre tener presente, escuchar ese espacio que nos hizo ser persona válida, persona grata, persona escuchada, persona con ese sentimiento. Así que hoy te invito en este momento a reflexionar sobre esto y una transformación desde adentro. Nos vemos en una próxima. Recuerda darle like al video y hacer sus comentarios. Según su comentario, podemos ir creando más contenido que llegue al alma y que le permita ser mejor persona. Recuerde siempre eso, ser mejor persona.
lo merece todo y lo obtendrá. Sígueme, que hay más.